Chicos, vamos a... Chicas, sí. Un poco por el tema del horario, vamos a mirar de empezar ya, si os parece. Y bueno, esto en principio ha sido una iniciativa del sindicato Llogater, que lo que pretende es hoy un poco hacer un taller de trabajo donde nos podamos un poco enterar de toda esta situación de derechos y deberes, ¿no? Y entonces en concreto hay una particular galimatías de fechas en donde empiezan los contratos fijos, los que se invalidan, y después el contrato de 5 años, de 3 años. Creemos que es importante que la gente sepa cuáles son sus derechos en base al contrato que tienen, y a partir de ahí un poco entiendo que explorar un poco de qué manera y cómo podemos ejercitarlo. Ya está bien de la denuncia, se acabó. Bueno, la denuncia de esta situación, digamos, de especulación, ¿no? Donde se ha instalado la propiedad privada para hacer del parque de vivienda de alquiler otro. Esto se va, Estás haciendo cosas. Estás haciendo cosas, ¿no? Bueno, en principio, acompaña Juan Tamayo, que es abogado. Ya estuvimos en una pequeña reunión de la comisión de legal. Y bueno, vamos a mirar de explorar este tipo de derechos y de deberes, Aunque un poco por el tiempo, a las 8:15 será de noche, vamos a intentar ser tal, y después digamos el debate que sea lo más concreto posible. Pues bienvenido, Juan. Bé, moltes gràcies per convidar-me, i estic molt de gust aquí, de veritat, i si és qüestió de parlar de drets, doncs a mi m'encanta, perquè és un tema que ens fa molta falta. Jo, no us espanteu, sempre que vaig a fer una xerrada omplo la taula de papers, llibres i tal, però no us faré cap rotllo ni molt menys, sempre que m'agrada anar documentat, que és diferent. Aleshores, l'objectiu d'aquesta xerrada, per lo que vam estar parlant amb els companys i companyes, és començar una col·laboració perquè aquí es pugui organitzar o es pugui enfortir un sindicat de llogaters i llogateres, que penso que fa molta falta. I quan tu constitueixes o vols constituir un sindicat de llogaters, llogateres o de qualsevol cosa, és molt important començar per la base. La base és saber... Es la piba del micro. No, es cambiar. Es la antena. L'antena. Vale. Problema d'antena. Es la antena. És bo començar per la base. I quina és la base? La base és saber quins són els nostres drets com a persones, com a éssers humans. Quins són els nostres drets i els nostres deures. Perquè hem arribat a un punt en el qual no es respecten els drets de ningú. Estem en una societat, aquí tinc moltes xifres que podria anar dient de la situació que tenim en aquest moment, però tampoc m'estendré massa. En diré un parell o tres. Avui, una tercera part de les llars de Catalunya viu al límit. Una tercera part de les llars de las familias de Cataluña viven el límite. ¿Y qué quiere decir eso? Que viven con menos de 1.000 euros y con los condicionantes que esto puede suponer para sobrevivir. Por lo tanto, nos han robado derechos. Y uno que no nos hemos dado ni cuenta que nos lo han robado es el derecho a la vivienda. Y llevan muchos años. Esto no es una cuestión de 4 días, de 4 meses, ni de 5 años. Llevan muchos años. Es un plan establecido por los poderes políticos y económicos desde muchos años. El último es esta ley, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es la que regula los derechos de las personas que alquilan una vivienda. ¿Qué ha pasado en este país? Muy brevemente.
nos encontramos, ahora lo comentábamos con una compañera, en un país, el Estado español, donde la mayoría de viviendas son de propiedad. El 80% de la vivienda es de propiedad. Gracias. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que desde que finalizó la dictadura anterior a este régimen, los gobiernos subsiguientes, en lugar de hacer políticas que promovieran el derecho a la vivienda y, por lo tanto, el acceso a la vivienda como un derecho fundamental, porque eso es lo que marcan los derechos que nos rigen. Dentro de tanto papel se me ha escondido, ya saldrá, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que lo dice claramente. O sea, la persona no puede tener una dignidad, no puede vivir en dignidad, no puede desarrollar los otros derechos, educación, sanidad, una remuneración digna, etcétera, etcétera, si no tiene una vivienda. Si no tiene la vivienda, no puede ser persona, no puede desarrollar los otros derechos. Y en el Estado español, en la Constitución, ya nos la colaron, porque el derecho a la vivienda está en el artículo 47. El artículo 47 es un apartado de la Constitución donde figura el derecho al habitatge, pero figura como menos protegido. No está en el apartado de derechos fundamentales. ¿Y qué pasó con los gobiernos después de la dictadura? Pues que vieron en el Estado español, sobre todo los poderes económicos, un campo abierto a ganar dinero fácilmente. ¿Con qué? Pues con la vivienda. Y se pusieron a proteger, por una parte, a los constructores y mercantilistas de la vivienda, haciéndoles leyes para favorecerlos. Y empezaron a construir y a vender que la vivienda, el acceso a la vivienda tenía que ser a partir de la propiedad, no a partir de un derecho fundamental, de garantizar a todo el mundo una vivienda, no en función de que la pudiera comprar o no, sino en función de que toda persona tiene derecho a la vivienda. Y potenciaron ese tipo de leyes. UCD, Partido Socialista, Partido Popular, Convergencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos encontramos con un país en el cual el valor de la vivienda está mercantilizado, está hipotecado. Es de los países que tenemos más volumen de hipotecas. El 70% de los créditos bancarios son hipotecarios. El 80% de las viviendas son de propiedad y con hipotecas. Y claro, esto al final, ¿qué ha pasado? Pues que la burbuja ha explotado. ¿Y quién ha salido perjudicado o perjudicada? Pues evidentemente las personas que sucumbieron de alguna forma u otra a estas políticas y caímos en los mensajes del sistema. Compra una vivienda, hipoteca. Os acordáis perfectamente de los años 2000, a partir del 2000, cuando los bancos iban por las esquinas vendiendo hipotecas, regalando hipotecas. Y ahora, cuando me peleo con los bancos como abogado de la plataforma de afectados por la hipoteca, al principio me acuerdo que, bueno, nos discutíamos mucho con los directores de los bancos, de las oficinas, y les decíamos: hombre, hace unos años te veía por las esquinas regalando hipotecas y ahora te escondes debajo de la mesa. Entonces,
hemos sido víctimas de esto y esto continúa, porque esto no se acaba, porque hay mucha gente que ha sido expulsada de su domicilio, de su vivienda, de viviendas hipotecadas ilegalmente, porque ahora se ha descubierto, gracias a la lucha popular en parte, que las hipotecas que nos vendieron en su día están llenas de ilegalidades, de cláusulas abusivas, de cláusulas ilegales. Por tanto, nos vendieron hipotecas y además ilegales. Por lo tanto, nos han echado de pisos que están hipotecados con hipotecas ilegales. Por lo tanto, esto es el colmo del colmo. Y además, no se ha potenciado la vivienda de alquiler, no se ha potenciado, y ahora que estamos en esta crisis, vamos a correr todos con leyes de emergencia, con leyes especiales para proteger, haciendo políticas de beneficencia, no políticas de derechos, sino de beneficencia. Por lo tanto, el panorama, como veis, es duro, a la vez es muy duro, pero también es interesante, porque ahora es un buen momento para que todas las personas que estáis luchando por vuestra vivienda como derecho fundamental, nos organicemos, porque es el momento de presionar al máximo para que cambien estas leyes. ¿Y qué leyes tendrían que cambiar y en base a qué? Si os tuviera que hablar, bueno, en definitiva, hoy es una charla muy general, pero yo me pongo a vuestra disposición por si queréis a profundizar con todos estos temas, porque hay para rato. Sería interesante profundizar en el tema derechos, saber cada uno, tener su carta de derechos como persona y saber qué es el derecho al habitatge, porque el derecho al habitatge proviene de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esa declaración que se hizo un buen día a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se reunieron los países en guerra, hicieron la paz y dijeron: señoras y señores, este desastre no puede volverse a repetir. Vamos a hacer un pacto, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para que no ocurra nunca más el desastre en el cual hemos impulsado a la humanidad. Y hay 30 artículos que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Evidentemente han pasado los años, desde el año 47 hasta ahora, y se han pasado otra vez los derechos humanos por el forro, los gobiernos. Por lo tanto, tenemos que reclamar los derechos humanos, y no solo los derechos humanos, esos 30 artículos que nos tendríamos que saber de memoria, sino todo lo que ha venido después, que a través de Naciones Unidas, que es la otra organización mundial que se creó a partir de ese desastre para trabajar por los derechos humanos, a través de Naciones Unidas se han ido creando convenios, nuevas leyes, nuevos contratos, para que los gobiernos fortalecieran esos derechos y los hicieran cumplir, pero tampoco ha habido manera. Y entonces nos encontramos gobiernos como el de España, que todavía, por ejemplo, no ha ratificado la Carta de Derechos, la Carta Social Europea, que es una carta que se hizo de todos los países europeos, donde también está el derecho a la vivienda, entre muchos, y el Estado español todavía no ha ratificado ese acuerdo entre los países europeos y está fuera de esa Carta Social Europea. Claro, los ciudadanos no lo saben y votan a un partido que no ha firmado esa Carta Social Europea donde se garantizan los derechos de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Entre muchas otras cosas, presionar al gobierno
para que firme esa carta y la ratifique, porque si ratifica esa carta, obligará a los tribunales, a los jueces, a todas las instituciones a que se cumpla ese derecho en todos los ámbitos. Y nosotros presionando, evidentemente. Por lo tanto, como decía antes, el derecho a la vivienda es un derecho que nos hace dignos, que nos hace ser seres dignos, que nos afecta a todos los demás derechos. Recordaros que hace unos años, si os habéis informado sobre estos temas, en Salt, que es una ciudad cerca de Girona, hubo una ocupación masiva de un bloque que era un bloque que había pasado al Banco Malo, a la Sareb, que son esos bancos que ha creado el propio gobierno para ir metiendo toda la basura financiera que ha ido creando. Bien, había un bloque de la Sareb y había gente que necesitaba vivienda. Entonces, ¿qué pasó? Pues que un grupo de familias ocupó ese bloque y defendió ese bloque hasta que pudo. Fue ayudada por activistas de la plataforma de afectados por la hipoteca y unos abogados plantearon ante el peligro de desalojo de ese edificio una demanda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está en Estrasburgo. Tenemos un Tribunal Europeo de Derechos Humanos al cual no es fácil acceder, pero se puede acceder. Y habría que acceder mucho más. ¿Qué pasó? Que el Tribunal de Derechos Humanos, que no tiene en su carta el derecho a la vivienda como fundamento, vio que esta gente, si los desalojaban, repercutía en derechos fundamentales que tenían como personas, porque había vivienda, había familias con niños, etcétera, etcétera. Y dijo, paren ese desahucio inmediatamente, porque si ustedes desahucian ese bloque, van a vulnerar derechos fundamentales de las personas que están allí. Y prohibió y mandó al gobierno español para que intercediera para encontrar una solución para esas familias. ¿Por qué he puesto este ejemplo? He puesto este ejemplo, como podría poner muchos más, porque el derecho a la vivienda es un derecho que hay que lucharlo. Es un derecho fundamental y hay que lucharlo, porque hay que leer los derechos humanos, educación, trabajo, salud, vivienda, etcétera, 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 como algo transversal. Nos han acostumbrado históricamente a diferenciar entre libertad de expresión, que es un derecho civil que hay que defender, y derecho social a una vivienda, que es como un derecho más de segunda división. ¿Por qué nos han enseñado esto? Porque, hombre, los gobiernos, claro, defender el derecho a la vivienda es gastar dinero. Es gastar dinero y no nos interesa derechos que cuesten dinero, educación, vivienda, salud, derechos sociales. Y alardean de defender los derechos civiles, que también son fundamentales, pero que no cuestan tanto dinero o no cuestan dinero. Libertad de expresión, libertad de reunión, libertad de asociación, libertad, etcétera, etcétera. Y eso se ha acabado. Las organizaciones internacionales y los tribunales dicen claramente que los derechos no son divisibles, son indivisibles. Se tienen o no se tienen, y todos van conectados. Por lo tanto, y se puede luchar desde la administración, desde los gobiernos, por un derecho social, sin tener que gastar ni un duro. Prohíbe a los bancos tener 4.000 viviendas vacías en Barcelona. Prohibíselo. Ponles una multa. O con la ley de habitatge de Cataluña de 2007,
Puedes expropiarlos. ¿Por qué no los expropias? Esos pisos vacíos de bancos. Por lo tanto, eso no cuesta dinero. Eso no cuesta dinero. Por lo tanto, como veis, el tema es presionar. Presionar de forma organizada. Y para ir hablando, porque podría seguir hablando del derecho de habitatge como un derecho general y estaría todo el rato hablando de esto. Pero claro, cuando hablamos del derecho de habitatge, lo hemos hablado mucho desde la perspectiva de los hipotecados, que es ese grupo de personas perjudicadas en el Estado español que se han organizado, autoorganizado y han planteado cara a los gobiernos y a las entidades financieras y que han conseguido cosas muy importantes. Pero el problema de la vivienda no se acaba con los hipotecados. El problema de la vivienda va mucho más allá. Hay que luchar por un derecho, hay que luchar por un derecho a un habitatge, como dicen las leyes. Derecho a un habitatge como aquello que nos hace personas, que nos hace dignos de ser personas. Y hay que solucionar el tema del habitatge. Y hay que solucionar el problema que tenemos ahora con el alquiler. Primero, como os he dicho, no se ha promocionado el alquiler. Por lo tanto, estamos que la mayoría de viviendas en alquiler son de bancos o grandes empresas tenedoras de habitatge. Y lo que hace el gobierno al no actuar, o los gobiernos al no actuar, es que nos pone al límite a los ciudadanos y nos enfrenta entre pequeños propietarios de habitatge y personas necesitadas de habitatge. Y no nos equivoquemos, el adversario nuestro no es aquella persona propietaria de un piso que puede estar influenciada o mal informada. Nuestro adversario está en los grandes propietarios de pisos que tienen pisos cerrados o que están especulando con el alquiler y con las administraciones que no hacen todo lo que tenían que hacer. De todas estas leyes que os he dicho antes, que se han ido haciendo desde después de la dictadura hasta ahora, que han promovido el habitatge como objeto mercantil de propiedad y han desatendido de forma muy pensada y razonada el habitatge como alquiler, las leyes que han ido comiéndose los derechos que tiene una persona a la hora de alquilar una vivienda es la LAU, o sea, la Ley de Arrendamientos Urbanos, que es la ley que ha habido varias leyes desde que se abolió la ley franquista de alquileres, ley muy paternalista que tenía, entre otras cosas, no me sale la palabra, bueno, que se podía ir prorrogando la prórroga forzosa. Y luego empezaron las leyes Boyer y otras leyes que cada vez han ido recortando más los derechos de los llogaters. Hasta la última reforma que hemos tenido en el año 2013. En el año 2013 ha habido una reforma de esta LAU quitando derechos, rebajando, por ejemplo, de los 5 años a los 3, rebajando derechos, disfrazando algunas partes de la ley como diciendo no, si nosotros vamos a favor del llogater, pero no es verdad, porque por ejemplo, es que ¿qué hago yo, por ejemplo, como llogater si el propietario va y quiere venderse la casa?
quedó desatendido. Bueno, la nueva ley del 2013 dice que si tú registras el contrato de alquiler en el registro de la propiedad, eso te protege ante una posible venta del propietario, eso te protege. Pero claro, te obliga a registrar el contrato de alquiler, te obliga a que las condiciones que se hayan pactado, etcétera, etcétera, queden registradas allí y ya no se puedan mover. O sea, tiene una serie de trampas esta nueva revisión de la ley de 2013 que hay que andar con mucho cuidado. Os puedo informar que en el Parlamento de Madrid hay en estos momentos una movida de los grupos de izquierda de la oposición que están planteando una propuesta para cargarse esa ley de arrendamientos urbanos y que la cosa está avanzando, no sé dónde llegará, para volver a los 5 años, etcétera, etcétera, para volver a recuperar derechos que no se tenían o que se habían perdido. Claro, la situación de la vivienda se puede mirar, supongo que ahora que abriremos un poco el diálogo, porque básicamente yo lo que quería es introducir un poco, porque si no puedo estar hablando y no solucionamos nada con un gran rollo. Por eso os propongo ir haciendo charlas e incluso charlas que podríamos hacer fragmentadas por temas. No solucionamos nada ahora que os explique toda la ley o que os explique todas las leyes, porque sería un rollo impresionante. Yo quería hacer una introducción general y luego que vosotros y vosotras propusierais algún tema y lo podemos hablar, discutir o aclarar, si podemos, ¿vale? Claro, una de las cosas que necesitáis y que necesitamos las personas a la hora de defender nuestros derechos como llogaters o como ciudadanos es estar bien informados. ¿Qué recursos tenemos a nuestro alcance para defendernos? Primero es la organización. O sea, la idea de un sindicato de llogaters es perfecta. Si se hace bien, es perfecta. Porque eso puede ayudar a informar a la gente, a concienciar a la gente y hacer fuerza y ser solidarios. No nos olvidemos de esta palabra, solidarios con los vecinos y con las otras personas. Segundo, debemos conocer las leyes. Debemos conocer mínimamente las leyes. No digo que nos estudiemos las leyes, pero hay 2 leyes en este momento de emergencia aprobadas por el Parlamento de Cataluña que tendríamos que conocerlas mínimamente. Una, la primera, que es la ley 24/2015 de alquiler social obligatorio para entidades financieras y otras personas jurídicas. Esta ley se paralizó por el Tribunal Constitucional, pero el Parlamento de Cataluña automáticamente volvió, por la presión social, plataforma, afectados por la hipoteca, etcétera, volvió a sacar otra ley que es la ley 4/2016 de medidas de protección del derecho del dret a l'habitatge de las personas en risc d'exclusió residencial. Que si trabajamos una pequeña guía, que creo que se tendría que trabajar una pequeña guía para poder repartir entre la gente, tendríamos que informar de las posibilidades que da estas 2 últimas leyes y que no se están realizando, ni por parte del gobierno ni por parte de la ciudadanía. O sea, las leyes, buenas o malas, están ahí y hay que ver
No hay que esperar que nos las apliquen. Hay que obligar a que nos las apliquen si esas leyes son buenas para nosotros. Y esas tienen partes buenas porque recogen, es que no tenían otro remedio que recoger una realidad que existe en el tema de la vivienda. Por lo tanto, esas leyes hay que conocerlas. Luego, las administraciones sacan sus guías. O sea, tú puedes acceder a Habitatge de la Generalitat y tienes una guía para la actuación para personas con dificultades para pagar el alquiler en su habitatge habitual. Hay una guía que puedes bajar, aquí está, que te da información de qué puedes hacer si tú no puedes pagar tu alquiler, el de tu habitatge. El Ayuntamiento de Barcelona tiene varias guías que se pueden bajar, guía del habitatge a Barcelona y otras, que también te dan cierta información sobre tus derechos y posibilidades. Luego, hay otras guías, tengo aquí otros ejemplos si queréis luego, la guía de la ocupación, que tengo que hacer yo si por necesidad he tenido que ocupar una vivienda, porque esta es otra de las situaciones que nos encontramos en este momento y que es muy normal, o sea, la debemos normativizar. O sea, si una persona o una familia no tiene esa vivienda que le garantiza la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tiene que buscar. Entonces, la ocupación de viviendas es una realidad. Hay que ver el caso concreto, los casos concretos, pero habiendo viviendas abandonadas, viviendas de la banca que están abandonadas, cerradas, que no acaban de ponerse en el mercado de alquiler, que cuesta mucho por parte de las administraciones poner en marcha viviendas sociales de alquiler, yo entiendo que haya familias y personas que ocupen esas viviendas. Las personas que ocupan esas viviendas tienen unos derechos, claro que sí, tienen unos derechos y hay que saberlos. Y si hay organización, como espero que haya aquí, y ese es el objetivo del sindicato aquí, habrá que informar y ayudar a esas personas. O sea, esto es uno de los objetivos también básicos. Hay que conocer cosas. Hay que conocer cosas. Hay que conocer las ayudas que da la administración, por pocas que sean, para pagar el alquiler. Oh, es que he ido allí y me han informado y no entiendo nada. Claro, es lógico que no entiendan nada. Voy a utilizar porque la pizarra es tan bonita que me está llamando. Claro, he ido a pedir una ayuda para pagar el alquiler y me dicen, no, es que usted no cumple con el IRSC. ¿Qué es el IRSC? Claro, si empezamos así, depende de la persona que te informe y tal, vamos mal. Nosotros tenemos que saber qué es el IRSC. Es un indicador que saca el gobierno de Cataluña, indicador de renta de suficiencia, 569,12 euros para el año 2017, lo saca en los presupuestos anuales, y ese es el índice que la administración coge para valorar si usted necesita o tiene derecho a una ayuda para su alquiler. Depende de los ingresos que usted tiene en función de ese índice IRSC. Bueno, pues como estas cosas, hay muchas más cosas que hay que aprender y hay que saber y hay que luchar. Tenemos que ir hacia un futuro inmediato. Un objetivo sería, como dicen algunos movimientos, el alquiler social universal.
O sea, tendría que haber un alquiler social universal, un alquiler social universal. Al final lo besaré. Un alquiler social universal fuera de cualquier especulación, con parques de habitatges libres de todo, expropiados de la banca y evidentemente leyes mucho más justas que las que tenemos actualmente, que regulan las relaciones con los llogaters y los propietarios. Me he dejado muchas cosas, pero para no pararme ahora, prefiero que ahora entremos a debate y preguntas, porque así igual se me vienen otros temas y podemos redondear la sesión. O sea que podéis, si queréis, intervenir o preguntar, y así lo hacemos un poco más ágil, ¿vale? ¿Qué os parece? ¿Tú quieres preguntar? Sí, funciona. Ramón. Un tema que creo que sería importante para todos los que han venido y tal, y que se extienda, es esta correlación de fechas que más o menos tú has empezado a dibujar y que comienza con el famoso decreto Boyer, ¿no? Que por lo que tengo entendido establece esa línea en 1985, ¿no? Hasta ese momento se guiaba todo por la del 64. Entonces, desde 1964 se establecen los contratos con esta actitud de indefinido, ¿no? Y es a partir del señor Boyer y los socialistas en 1985 que se rompe esa dinámica de duración del tiempo indefinido y se hace un plan de, digamos, ya de libre, ¿no? Pero la auténtica barrera, por lo visto, Juan, empieza cuando en el año 1994 se establece ya que la vivienda pasa a ser de libre mercado. Se rompe ese mecanismo el índice de crecimiento del año, de la vida, el índice de referencia ese, y ya se salta al mercado libre de la vivienda. Es cuando, por visto, se pone en el 1994 el tema de los 5 años más 3 de prórroga, ¿eh? Pero sin embargo todo esto ha ido creciendo y ahora a partir de 2013, como él muy bien ha dicho en esta última reforma de la ley de arrendamiento urbano, es ya de 3 años más 1 de prórroga. Claro, esto ahora mismo lo que estamos viendo a día de hoy es que lo que está permitiendo es un cambio, una pivotación de alquileres y sobre todo la intermediación directa de los APIs y de los que son a los que les interesa volver a ganar una nueva mensualidad, ¿no? Entonces, de alguna manera yo quería señalar esta referencia de tiempo y después otra que a mí me parece palmariamente denunciable, ¿no? Que el hecho de que a nivel público la acción urbanística no ha generado vivienda social en España, ha generado vivienda social de venta y hemos seguido comprometiéndonos en el mercado libre de la vivienda, de tal manera que a día de hoy no hay parque de viviendas en régimen de alquiler. Yo creo que esto es lo primero que hay que decir a los poderes públicos. Se ha terminado de despatrimonializar lo público, ¿no? Ya la acción urbanística tiene que permitir patrimonio de los públicos y incidir en el mercado del alquiler. No puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, en ese tema yo creo que hay que estar muy claros y muy duros, ¿no? Porque realmente no se ha fabricado vivienda de alquiler en estos 40 años de democracia y de mentira. Yo un poco quería que le dieras un poco el pistoletazo a ese tema. Sí, gracias. Es verdad, como he dicho antes, el tema del alquiler y las leyes que regulaban el alquiler han sido influenciadas por parte del gobierno por los poderes económicos que han influenciado sobre esos gobiernos y que han ido quitando esa función social que tendría que tener la vivienda, el alquiler,
hacia una función mercantil, para que se enriquecieran empresas, empresillas y todo lo que hay alrededor. Y ahora tenemos el patio como lo tenemos. Pero la ley, que es algo, no sé cómo os podría definir, la ley es algo que creo que se ha hecho con este lenguaje expresamente para liar a la gente, ¿no? Entonces, explicar derecho a los que no os dedicáis es difícil, se me hace complicado. Pero en la ley encuentras contradicciones. Y en una lectura de la LAO puedes llegar a comprender que ostras, el alquiler puede ser para toda la vida, o sea, puede ser indefinido. Pero luego tienes otras leyes al lado que prohíben expresamente que el alquiler sea indefinido. Y dicen que siempre habrá que haber una fecha, en los contratos, siempre habrá que haber una fecha tope, una fecha pactada, porque los contratos no pueden ser indefinidos. Y cuando tú planteas eso delante de los tribunales, te sacan esas leyes. El Código Civil, que es un código del siglo XIX, lo dice en 2 artículos, y claro, si te van al Código Civil ya te han machacado el juez o el tribunal, porque dice que no, que los pactos, los contratos de alquiler tienen que recoger una fecha. Entonces, esto es una batalla permanente, o sea, el tema de la duración de los alquileres, pero forma parte de esta batalla que os decía antes, de conseguir esa función social del habitatge, ese derecho, ¿no? Yo aquí tengo, como ejemplo de esto que os decía, que si nos leemos la propia LAU, esa ley que la tenemos que cambiar y tal, la propia ley dice: només es pot llogar aquells... Está enviado por una inmobiliària. Només es pot llogar aquells edificis que siguin habitables i destinats a satisfer la necessitat de l'habitatge permanent. Eso dice un artículo de la LAU. Entonces tú coges ese artículo y dices, ostras, lo interpretas a tu manera, ¿no? Pero luego vas y te pegan el palo por otro lado. El derecho es así. También habla el artículo 1563 de la LEC, de Ley de Enjuiciamiento Civil, que el habitatge debe ser digno. Bueno, ¿qué es un habitatge digna? Porque claro, eso no lo hemos tocado, pero ¿qué es un habitatge digna? Hay leyes, hay incluso un decreto que dice los mínimos que debe contemplar una vivienda para considerarse digna. Y claro, por eso hemos tenido esos últimos meses y tal, lo de la lucha contra la pobreza energética. Gente sin luz, gente sin servicios básicos, eso va contra toda indignidad. Va contra las propias leyes que ya existen en el país, porque hay un decreto de hace ya años que dice cómo deben ser las viviendas para considerarse dignas. O sea, y describe todo lo que debe tener una vivienda. Y ahora me van y dejan que corten la luz, que corten el gas y que la gente se espabile. Vamos, esto es increíble, ¿no? Por lo tanto, hay mucha contradicción y hay como veis, mucha cosa a hacer. Y como ejemplo que me he dejado antes, para que veáis que los movimientos, si funcionan organizados y unidos, pueden funcionar, es un caso que ocurrió hace pocos meses en Madrid. En Madrid, un grupo de activistas, encabezados por un compañero mío, abogado,
lograron llevar al Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas el caso de una familia que querían desahuciar en un barrio de Madrid. El Comité de Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas no es un tribunal, es un organismo administrativo que hace recomendaciones a los gobiernos. Pues pudieron hacer llegar esa demanda al comité y con esa demanda se salvó el desahucio de esa familia porque el Comité de Naciones Unidas, pues claro, eso no sale en los medios de comunicación, que Naciones Unidas ha reprendido al gobierno español por permitir esto. Bueno, hay casos de estos aislados que si los juntáramos todos, seríamos conscientes de la fuerza que tenemos o que podemos tener. Porque claro, a mí yo tengo compañeros abogados y abogadas que queremos hacer cosas, pero claro, solos necesitamos del respaldo de la gente. Llevar una demanda a tribunales internacionales, a organismos internacionales, es complicado. Pero si tienes la fuerza de un sindicato de llogaters o de una asociación, la plataforma, etcétera, es mucho más fácil. Y ahí puedes pegarle palos a los gobiernos de forma contundente, pero hay que hacerlo. Y otra cosa que se me había olvidado antes como recurso es que no olvidéis que hay la justicia gratuita. Si alguien se encuentra con un problema, que lo quieren desahuciar, que tiene assetjament inmobiliario, etcétera, etcétera, justicia gratuita, rápidamente al juzgado, justicia gratuita. Tenemos derecho a la justicia gratuita. Hay unos índices, que no es este, es el IPREM, otro índice, pero según los ingresos que tú tengas, etcétera, tienes derecho a la justicia gratuita. Y ir a la justicia gratuita a veces te soluciona procesos que los puedes paralizar solo con ir a pedir ese abogado de oficio. Porque al entrar la solicitud en el juzgado se paraliza cualquier proceso. Si quieres ganar tiempo, hay estrategias, que el tiempo a veces es importante. Una estrategia que utilizábamos en la plataforma Afectados por la Hipoteca al principio para parar los desahucios era ganar tiempo y hundir al juzgado con escritos hasta que los jueces nos odiaban. ¿Por qué? Porque con eso paralizabas, ganabas tiempo, podías negociar con el banco, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que buscar estrategias que las tenemos, pero hay que saberlas utilizar. Ya. Hola. Solamente una pregunta muy corta en relación a lo que has comentado antes. Si te sacan el Código Civil por el tema de que los contratos no pueden ser indefinidos, ¿qué pasa con estos contratos que son anteriores al año 85, en los que no había fecha de caducidad? Pots agafar mis preguntes? Sí, agafa les preguntes. No, muy rápido. El tema este es un tema que lleva mucha cola y ha planteado en los tribunales división, ¿vale? Y en este momento están los tribunales, el propio Tribunal Supremo está dividido ante esto. O sea, hay jueces del Tribunal Supremo que están de acuerdo en una cosa y otros en otra cosa. Por lo tanto, tenemos un galimatías jurídico en ese caso. Hay que ver caso a caso y ver las posibilidades que hay, pero la jurisprudencia, que es la que manda en muchos casos, está dividida. No hay una ley que pueda escogerte, ni un derecho. Claro, el derecho a la vivienda siempre te puede escoger al final, pero
el hecho de ser indefinido o no es problemático. Hola, ahora. Jo queria preguntar de models d'altres països de llei de lloguer, perquè no tinc referències y me parece tan cutre lo que tenemos aquí, que seguro que tienes algunos derechos que puedes ¿no? juntarte y luchar por ellos y tal, pero creo que bueno, hola, yo creo que el objetivo es cambiar esta ley, entonces referencias de cómo funciona en los lugares que funciona mejor. Interesante, porque nos daría para otra charla y lo podemos hacer, si queréis, hablar de otros modelos en otra charla, hablar de esos modelos. Sí que hay modelos. Primero, el primero es que el más sencillo es que si comparamos con los países del centro y norte de Europa, las estadísticas son brutales. Si aquí está la propiedad por arriba y la alquiler por abajo, allí es al revés, ¿vale? Eso en muchos países europeos. Muchos dirigentes europeos te comentan a veces, o comentan a compañeros políticos, pero ¿qué habéis hecho en España? Tanta hipoteca y tanta propiedad. Es que no lo entienden. O sea, no les entra ese concepto de hipotecarse por una vivienda. Eso primero. Y segundo, hay modelos interesantes en varios países. De hecho, aquí ya empieza a haber algunas experiencias de cohabitacha, de cooperativas de habitacha, de coalquiler. Hay experiencias interesantes. Pero la base de todo es el derecho a la vivienda, no os olvidéis. Es decir, es un derecho que lo debemos compartir, lo debemos solidarizarnos, es romper ese catecismo que nos han metido en la cabeza de yo tengo mi piso, mi casa. Eso hay que romperlo, ¿entiendes? Y eso ha hecho mucho daño. Entonces, claro, uno ve su piso, su casa, como infranqueable a todo, a la solidaridad, a la ayuda, a todo. No, hay que romper esos esquemas y hay que compartir. Claro, si no hacemos eso, los proyectos alternativos fracasarán. Esos proyectos que tú dices que hay, lo intentan personas que tienen ya muy clara cuál es esa mentalidad. O sea, compartir una habitacha, para ellos es normal. Compartir la propiedad de una habitacha o compartir el derecho a la habitacha son esquemas distintos. Por lo tanto, lo primero que tendríamos que hacer antes de estudiar modelos alternativos sería entender bien qué es el derecho a la habitacha y los derechos de la persona. Hablando de ese derecho que has dicho al final de todo de alquiler social universal, a mí es una cosa que me ha alucinado mucho, me parece súper interesante y yo como sindicato lucharía por eso también, o sea, porque... ¿Pero es una ley que ya existe o es un proyecto de ley o es un proyecto... ¿En algún país existe? ¿En algún sitio existe? Bueno. A ver, es un concepto a trabajar en el sentido de que, primero, no puede haber en este momento alquileres de viviendas que sean superiores al salario mínimo. Esto es absurdo. En Europa se están riendo de nosotros. ¿Cómo puedes tener alquileres a 600, 700 euros si tenemos un salario mínimo recién subido de 700 eurillos? ¿Qué hace? ¿Cómo come la persona? Si se gasta todo en el alquiler, ¿qué hace? ¿Cómo se desarrolla como persona? Eso es lo primero. O sea, llegar a un modelo que puedas asumir un alquiler perfectamente, que sea una parte de los gastos de tu vida asequible, junto con los demás gastos que tienes que realizar para hacerte persona, para vivir como persona. Pues es una idea, me parece una idea genial. Sí, és una pregunta en relació a l'AU directa.
un API o un despatx de propietat de corredors de vivenda. Pregunto si poden augmentar un 40% un lloguer al morro, només per renovar-lo. Segons la llei actual, el lloguer no es pot tocar els 3 primers anys. A partir dels 3 primers anys es poden pactar rendes superiors, però imposicions unilaterals entenc que no. Jo entenc que no. No. Ara, que et poden demanar lloguers més alts, sí, clar que te'ls poden demanar. Però clar, cal veure el tipus d'augment que et demanen, si és un augment que està equilibrat amb l'augment de la vida, amb els índexs i tal, però clar, un 40. La raó és el mercat ha canviat i... Sí, bueno, clar, t'ho podran fer perquè hi ha un buit legal. Clar, tal com ho diu la lau, tampoc li talla les ales al propietari, tampoc li diu, no, és que no pots augmentar més de... Tampoc li diu, per tant, bueno, es deixa fer, però això s'ha de denunciar. Si es denuncia, podem trobar vies per tallar aquests abusos d'augments de lloguers, però s'ha de denunciar, no perquè ho digui o no ho digui la lau, sinó perquè aquest augment és un atemptat al dret que tu tens de viure en un habitatge. És un atemptat claríssim. Per què vostè m'apuja el 40% i jo no puc pagar aquest 40%, no el puc assumir? No sé, s'hauria de veure el cas concret, però així d'entrada, com dius, jo crec que s'hauria de dir alguna cosa. Yo creo que eso forma parte de los desahucios de alquiler encubiertos, o sea, también te desahucian del alquiler haciéndote estas cosas. Claro, son estrategias. Son estrategias. Bueno. Hola. Bueno, yo lo que quería preguntar, porque esto no va. O que lo quería poner en evidencia, es que en otros sitios, tal vez en Estados Unidos, aquí no lo sé, hacen como una presión a las personas que alquilan, pero es una presión social o una presión de dejar a descubierto los habitantes y hay abusos, pero en el sentido de abandono, hay un abuso en el sentido de abandono de los pisos. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces lo que pasa es que esos pisos los dejan al abandono, y yo podría lanzar una hipótesis. Por ejemplo, porque hay más robos, ¿no será que hay más abandono? Entonces lo que pasaba en el caso de este sitio, que creo que era en Estados Unidos, que al haber ese abandono lo que pasaba era presionar a las personas a que se fueran a otros barrios, se fueran a otras ciudades a vivir. Entonces, digamos, en ese sentido, a partir de la ley se puede hacer cosas. A ver, esto va ligado con lo que decíamos ahora del API. Creo que lo he dicho antes un poco. Hay estrategias, no digo que todos los APIs entren en esas estrategias, pero la gran parte sí. Hay estrategias para provocar que tú te marches, que la gente marche, que eso es la especulación que decía antes. La especulación lo permite todo. Y para especular, tú te montas estrategias. Estrategias que hagan que la gente se mueva de un lado para otro, se marche de un barrio a otro, o a mí me interesa desalojar ese barrio de un cierto tipo de gente que no me interesa, o yo quiero tener clientes solo de una determinada clase social. Claro, es que fijaros cómo ha cambiado. ¿Qué te piden ahora para un contrato de alquiler? Te piden, es increíble,
y eso nadie dice nada. O sea, vas a una API o una compañía, una inmobiliaria, y según tu poder adquisitivo o tu situación, pues ya no puedes ni pedir. Esto está atentando contra tus derechos y eso hay que denunciarlo. Y hay que denunciarlo de forma organizada y luego ir a lo que decía la compañera. ¿Se pueden hacer movidas? Claro que se pueden hacer movidas, pero a la base para hacer movidas es que todos y todas vayamos juntas. Igual que ellos especulan por arriba y hacen estrategias, nosotros también podemos montar nuestras estrategias como llogaters, y tanto que sí, pero todas unidas. Todos llogaters de un barri, de una ciudad, imaginaros juntos y juntas. Bueno, vuelvo a repetir, ejemplo que he vivido en mi propia experiencia, la plataforma de afectados por la hipoteca, sobre todo en la primera fase, que es en la que he disfrutado más, en la primera fase de la plataforma afectados por la hipoteca, viendo allí asambleas de 200, 300, 400 personas afectadas por un mismo delito y vulneración de derecho, aquello te daba una energía impresionante. Salías a la calle a parar desahucios, a pintar bancos, como aquel que va a pasear los niños por la calle. Es igual, porque te da fuerza. Ves gente que explica sus historias, lo que ha sufrido y tal, y eso te solidarizas. Es el empoderamiento, es la concienciación que ha conseguido la plataforma, que espero que no se acabe. Eso ya es una cosa, porque ha conseguido cosas muy importantes. Pues eso es lo que debemos conseguir a todos los niveles. Si ahora el llogaters es una parte que nos están vulnerando derechos, organicémonos para decir, señores, señoras, esto no es así. Usted no me puede pedir un 40%. Usted no me puede pedir no sé qué, no sé cuánto para hacer un contrato de alquiler. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, la Carta Social Europea, el Convenio de Derechos Humanos Europeo. Es que le llevas todas las cartas allí y le dices, señor, señora, esto es un derecho, no es un producto para su beneficio. Y eso es lo que debemos hacer. Aquests abusos, però tu no tens cap contracte, això es pot denunciar. O sigui, clar, tu no tens cap contracte amb aquesta, perquè tu només ho has vist en un anunci. Això és una pregunta. I la segona pregunta és si està calculat quin seria, segons el sou, quin tant % s'hauria de destinar al lloguer. Perquè clar, amb aquests 750 euros, quasi. Sí, evidentment, tu pots denunciar, ho pots denunciar. El que passa que cal veure de quina forma ens interessa denunciar. Clar, tu no pots denunciar perquè no ets afectat d'aquesta situació, per tant, però sí que a nivell orgànic, a nivell d'organització, si hi ha un sindicat, si hi ha un mínim d'organització, es fa un llistat dels lloguers que tu has vist en cases i tal, i fas una denúncia col·lectiva, que això és el que té més força. Perquè a nivell individual tu no tens cap força, no ets el perjudicat i aniràs davant de qualsevol organisme i et dirà, bueno, però vostè no és la persona, llavors no tindrà cap valor, però sí si es fa de forma col·lectiva. Mira, hem vist aquest barri, a la Floresta, no sé quan, 50 cases que s'ofereix un lloguer a tal preu. Això abusa, és un abús, això és una vulneració d'aquests drets, de tal, i això, justificat, ho portes a l'administració, ho portes al síndic de Catalunya, ho portes a totes les instàncies possibles, que podem fer un llistat d'instàncies, i això sí que ho pots fer.
I realment sí que està estipulat el percentatge destinat a l'habitatge, però tinc molt mala memòria i ara no recordo si està entre el 20-25, por ahí, diria jo. Però t'ho puc dir, T'ho puc dir. Ara estic parlant de memòria. Entre el 20-25 del teu sou. Están dando el año de prórroga. Yo creo que ante esto lo que hay que hacer es denunciar claramente que la LAU y la vivienda no van bien, que la vivienda no puede ser un artículo mercantil, y a partir de ahí se tiene que recuperar lo de la índice de referencia y también el índice de crecimiento de la vida. El índice de la vida. O sea, yo creo que en esto se trata de denunciar, y la idea tuya, Lidia, es perfecta. Como persona tal vez no, pero como sindicato sí que podemos hacer ese tablero de la vergüenza, ¿no? Porque aquí todos sabemos en la Floresta que lo que va a pasar es muy sencillo, que van a empezar a subir desproporcionadamente el tanto por ciento del alquiler. Aquí ya se ha pedido de 600 a 850. Todo el tema es una amenaza permanente, que depende de que los propietarios y algún contexto puedan permitir que se vayan suavizando estas cosas. Pero si ellos quieren, y en esta tendencia alocada de que la propiedad privada ha entrado en el tema del parque de alquiler como una economía de pobres, ¿no? Nos vamos a dedicar a sacarnos el dinero unos a otros, ¿no? La vivienda es un derecho primero y después podrá ser un negocio en segunda instancia, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión es aplegarse en el sindicato, juntar posiciones personales y denunciar todo este tipo de cosas, porque los precios de la floresta se van a disparar. Esto va a subir prácticamente el 40 al 60% en breve. Hola, yo no quiero ser propietaria, nunca he querido ser propietaria, yo quiero alquilar. Bueno, entonces, es que es lo que tendríamos que hacer todos, o sea, esto. Bé, per acabar, en tot cas, i ja sabeu que podeu convidar-me sempre que vulgueu i comptar amb mi per construir coses com aquesta. Recordar dues coses. La lluita pels drets socials és el futur, no és altra, però és una lluita compartida, és una lluita de tots organitzats. Si no hi ha organització, les idees no avancen, i per tant hi ha d'haver una organització i un compromís individual. Aquesta paraula que ara s'ha fet de moda després del 15M, que és l'empoderament, a mi no m'agrada gaire, perquè jo sóc dels clàssics i a mi m'agrada la consciència. Però bueno, és el mateix per mi. Consciència del que som, d'on anem i de que tot ho podem aconseguir però junts i juntes. I que la carta de navegació del nostre rumb és aquesta, no és altra, que és la Declaració Universal dels Drets Humans. Qui ho havia de dir? Qui ho havia de dir que ara, el 2017, tindríem que treure això i que això fos el nostre llibre de viatge. Per tant, moltes gràcies per el vostre acolliment i per les vostres preguntes i endavant, que segur que guanyarem.